Me llamo Raúl Méndez y durante casi 15 años trabajé como trailero recorriendo rutas largas del norte de México. Pero de todas las carreteras que crucé, ninguna me marcó tanto como aquel tramo perdido en Coahuila, un lugar que muchos conocen solo como un kilómetro más en el mapa, pero que para mí quedó grabado como el kilómetro donde nadie contestaba la radio. Aquella noche salí de Piedras Negras con un cargamento de acero rumbo a Torreón, un viaje pesado pero común, de esos que uno ya hace en automático. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando dejé la ciudad atrás, y la carretera comenzó a vaciarse. El cielo estaba completamente negro, sin luna, y el viento levantaba pequeños remolinos de polvo que cruzaban el asfalto como sombras vivas. Yo venía descansado, con café recién hecho en el termo, y la radio encendida en el canal de siempre, ese donde los traileros nos avisamos de retenes, accidentes, o simplemente platicamos para mantenernos despiertos. Durante la primera hora, todo transcurrió normal. Algunas voces conocidas saludando, risas, bromas, hasta que poco antes de la medianoche, entré en un tramo recto y largo, flanqueado solo por monte bajo y piedras. Ahí fue cuando la radio se llenó de estática de repente. Pensé que era normal. Esa zona siempre tenía mala señal. Bajé el volumen un poco y seguí conduciendo. Pero entonces, entre el ruido, escuché claramente una voz temblorosa que decía, ¿hay alguien ahí? Giré la perilla para mejorar la señal y respondí, aquí, Raúl. ¿Quién habla? Nadie contestó. Solo volvió la estática. No le di importancia. Asumí que alguien perdió señal. Pero a los pocos minutos la radio volvió a sonar, esta vez con más claridad. Era una voz masculina, cansada, casi susurrando, que decía, no te detengas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque no había dicho mi nombre en la radio, y aún así esa voz sonaba como si me estuviera hablando directamente. Respondí otra vez preguntando quién era y desde dónde transmitía. Pero de nuevo no hubo respuesta, solo un ruido grave, como de respiración pesada. Intenté convencerme de que eran interferencias, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por la noche y el cansancio. Pero entonces ocurrió algo que ya no pude ignorar. La radio volvió a activarse sola y la misma voz dijo, Raúl, no frenes en el kilómetro 37. Casi se me fue el volante de las manos. Nadie en ese canal sabía mi nombre completo ni mi ubicación exacta. Miré el tablero y confirmé que, según el GPS, estaba a pocos kilómetros de ese punto. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Apreté el micrófono y, tratando de sonar tranquilo, pregunté quién demonios estaba hablando. La respuesta fue un silencio largo, y luego una frase que jamás olvidaré. Si paras, te quedas. En ese momento, quise cambiar de canal, apagar la radio, pero mis manos temblaban. Logré girar la perilla y puse música, cualquier cosa para no escuchar más. Sin embargo, la radio volvió a cambiar sola. La música se cortó y apareció otra voz, distinta, más joven, casi llorando, que decía, ya no sentimos las piernas. Sentí náuseas, sudor frío, y por primera vez en años pensé seriamente en detenerme en medio de la nada solo para bajar y tomar aire, pero recordé la advertencia y seguí avanzando. Cada kilómetro se me hacía eterno. El reloj marcaba casi la 1 de la mañana cuando crucé el famoso kilómetro 37. No había nada especial, solo un pequeño ensanchamiento de la carretera y una cruz vieja a un costado, de esas que abundan en las rutas del norte. Pero justo al pasar ese punto, la radio estalló en voces, varias al mismo tiempo, hombres y mujeres hablando encima unos de otros, diciendo nombres, pidiendo ayuda, describiendo camiones volcados, disparos, oscuridad. Yo gritaba que se callaran, que me dejaran en paz, hasta que de pronto todo se apagó. La radio quedó muda, ni siquiera estática, solo silencio. Pensé que se había descompuesto, pero unos segundos después volvió una sola voz, clara, serena, que dijo, gracias por no detenerte. Esa frase me heló la sangre, porque sonaba agradecida, como si yo hubiera hecho algo importante sin saberlo. El resto del trayecto lo hice en completo silencio, sin radio, sin música,
Con los ojos fijos en la carretera, llegué a Torreón al amanecer, descargué como pude y me fui directo a casa. No dormí en todo el día. Esa noche soñé con carreteras infinitas y radios que hablaban solas. Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, pero la curiosidad me pudo. Pregunté a otros traileros sobre ese tramo. La mayoría evitaba el tema. Otros se persignaban y cambiaban de conversación, hasta que un viejo operador, ya retirado, me llamó aparte y me dijo que ese kilómetro tenía fama desde hacía años. Me contó que en esa zona habían desaparecido varios camiones, algunos por asaltos, otros sin explicación alguna, que muchos conductores reportaban fallas en la radio y voces extrañas, pero que los que se detenían a investigar nunca volvían. También me dijo algo que me dejó helado, que algunos cuerpos encontrados, tiempo después aparecían cerca de sus camiones, sin señales claras de violencia, como si simplemente se hubieran rendido, como si algo los hubiera convencido de bajarse. Semanas después, en una parada, escuché a unos compañeros hablar de un accidente ocurrido años atrás, un convoy de estudiantes que viajaban documentando desapariciones en el norte. Su camión fue visto por última vez cerca de ese mismo kilómetro. Nunca se supo qué pasó. Cuando escuché eso, todas las piezas se encajaron de golpe. Las voces, las advertencias, el agradecimiento final. Empecé a creer que aquellas almas seguían atrapadas en la radio, repitiendo su último intento de pedir ayuda, advirtiendo a quien pudiera escucharlos para no cometer el mismo error. Después de eso, pedí cambio de ruta. Nunca volví a pasar por ese tramo. Incluso hoy, ya retirado, evito encender la radio cuando manejo de noche, porque a veces, en medio de la estática, juraría que una voz lejana vuelve a pronunciar mi nombre, recordándome que hubo un kilómetro en Coahuila donde la radio nunca contestaba, pero donde algo, o alguien, decidió dejarme seguir mi camino. Me llamo Héctor Salgado, y durante más de 12 años trabajé como trailero, recorriendo principalmente las rutas del centro y norte del país, y aunque siempre escuché historias raras en las cachimbas, nunca creí de verdad en nada hasta que me tocó vivir lo que pasó con aquella gasolinera que solo aparecía de madrugada en San Luis Potosí. Todo comenzó en una temporada, en la que me asignaron una ruta fija desde Querétaro hasta Matehuala, un trayecto largo pero tranquilo si se hacía de noche. Yo prefería manejar de madrugada, porque el tráfico era mínimo, y el calor no castigaba tanto el motor. Salía casi siempre a las 10 u 11 de la noche, con el tanque lleno, y la idea de no parar hasta cruzar la sierra, pero la primera vez que la vi fue una noche en la que el consumo se me fue más rápido de lo normal. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando el indicador de combustible bajó más de lo esperado. Revisé el GPS, y vi que la siguiente estación marcada estaba demasiado lejos. Comencé a preocuparme porque esa zona es larga y solitaria, llena de curvas y monte. Justo cuando pensaba que tal vez tendría que orillarme, vi a lo lejos un resplandor amarillo, luces altas como de estación de servicio. Me tranquilicé al instante. No recordaba que hubiera una gasolinera ahí, pero agradecí no quedarme tirado. Al acercarme vi claramente bombas, un pequeño edificio, baños iluminados y un letrero viejo sin nombre. Entré sin pensarlo. Había dos bombas funcionando y un despachador de uniforme antiguo, como de otra época, me saludó con la cabeza sin decir palabra. Cargué combustible, pagué en efectivo y hasta me dio un recibo. Recuerdo que el papel estaba amarillento y la tinta casi borrada. Entré al baño, me lavé la cara y seguí mi camino. No le di mayor importancia. Al final del turno comenté con otro compañero que me había sorprendido ver una gasolinera nueva en ese tramo. Él me miró raro y me dijo que ahí no había nada. Pensé que solo no la conocía, pero la duda se me quedó clavada. Una semana después volví a pasar por ahí, esta vez con el tanque lleno. Solo por curiosidad miré hacia el lugar donde recordaba haberla visto, pero no había absolutamente nada. Solo un terreno vacío, oscuro, con matorrales y restos de concreto quebrado. Pensé que quizá me había confundido de kilómetro, pero estaba seguro del punto. Esa noche no pasó nada más, pero unos días después, el combustible volvió a bajar de forma extraña, como si el camión se lo bebiera más rápido.
Eran de nuevo casi las 2 de la mañana, cuando las luces aparecieron otra vez, exactamente en el mismo sitio. La gasolinera estaba ahí, igual que la primera vez, misma iluminación amarilla, mismo letrero sin nombre, mismo despachador. Esta vez sentí un ligero escalofrío, pero entré. El hombre volvió a cargar gasolina sin hablar. Noté que sus manos estaban frías, demasiado frías cuando me dio el cambio. Le pregunté si siempre abrían tan tarde, y me miró fijamente sin responder. Solo señaló el reloj de la pared que marcaba las 2:17. Me fui inquieto, pero seguí usando esa parada cada vez que el tanque bajaba, siempre de madrugada, siempre después de la 1, siempre igual. Jamás vi otros clientes, jamás escuché música, jamás cambiaba nada. Una noche intenté llegar de día para comprobar si existía. Salí más temprano de lo normal y pasé por el punto a las 4 de la tarde. No había gasolinera, ni rastro de bombas, solo ruinas cubiertas de tierra, como si hubiera pasado un incendio o una explosión hacía muchos años. Incluso había una cruz oxidada tirada entre la maleza. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma noche volví a pasar y ahí estaba otra vez, intacta, funcionando, como si nunca hubiera desaparecido. Comencé a preguntar en las cachimbas. La mayoría se reía, pero un trailero viejo me dijo en voz baja que no volviera a cargar ahí, que ese lugar tenía mala fama, que hacía años hubo una gasolinera real que explotó por una fuga. Murieron empleados, clientes y un chofer que estaba cargando, que desde entonces el lugar quedó maldito. Según él, algunos decían que los que cargaban ahí de noche tenían accidentes días después. Otros simplemente dejaban de aparecer. Yo no quise creerlo. Hasta que empezaron las fallas, el camión comenzó a apagarse sin razón. Los frenos se sentían extraños. El motor vibraba de forma rara después de cargar ahí. Una madrugada, mientras el despachador llenaba el tanque, me armé de valor y le pregunté qué había pasado en ese lugar. Levantó la mirada por primera vez y vi sus ojos hundidos, cansados. Me dijo en voz muy baja, «Todavía estamos trabajando». Sentí que la sangre se me congelaba. Terminé de pagar y me fui. Esa fue la última vez que cargué ahí. A los pocos kilómetros el camión se apagó por completo. Logré orillarme, llamé a auxilio y, milagrosamente, no pasó a mayores. Al día siguiente, mientras esperaba la grúa, vi las noticias locales. Hablaban de un accidente reciente. Un tráiler había volcado cerca de ese mismo tramo. El conductor murió calcinado. En las imágenes se alcanzaba a ver, a lo lejos, un resplandor amarillo en medio de la oscuridad. Después de eso pedí que me cambiaran de ruta. Nunca más volví a pasar de madrugada por San Luis Potosí, pero a veces, cuando conduzco de noche por otros rumbos y el tanque baja de repente, juro que a lo lejos vuelvo a ver esas luces amarillas, llamándome, como si aquella gasolinera siguiera esperando a que alguien más se detenga para nunca volver a salir. Me llamo Iván Cortés y llevo manejando tráiler desde que tenía poco más de 20 años. Heredé el oficio de mi padre y aprendí a no hacer preguntas en la carretera, solo avanzar, cumplir con la entrega y regresar con vida. Pero hubo una ruta en Veracruz que me enseñó que no todo lo que se escucha en el camino viene de este mundo, y que hay cargas que no aparecen en los papeles. Aquella vez transportaba productos congelados desde el puerto hacia el interior del estado. Un viaje nocturno como muchos otros. El tráiler iba sellado, con la caja refrigerada a la temperatura exacta y los candados revisados por la empresa. Salí poco antes de la medianoche, con lluvia ligera y neblina baja, de esas que no te dejan ver más allá de unos cuantos metros. La carretera estaba casi vacía y yo venía escuchando música para no dormirme. Fue pasando una hora cuando escuché el primer golpe, seco, metálico, proveniente de la caja. Pensé que era el movimiento normal de la carga. A veces las tarimas se acomodan con los baches. No le di importancia, pero a los pocos minutos volvió a escucharse, esta vez más claro, como si alguien tocara desde adentro. Sentí un ligero escalofrío. Bajé el volumen y puse atención. Silencio. Seguí avanzando, tratando de convencerme de que eran mis nervios, pero el tercer golpe fue distinto, rítmico, 3 toques lentos,
separados, como una señal. Ahí sí, me sudaron las manos. Jamás había escuchado algo así. Orillé el camión en un pequeño descanso, bajé con la linterna, revisé la caja. Los sellos estaban intactos. No había señales de que alguien hubiera entrado. Incluso el frío que salía al abrir un poco la compuerta era intenso. Imposible que alguien estuviera ahí dentro. Cerré y me subí, diciéndome que estaba exagerando. Retomé el camino, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando escuché algo peor. Ya no eran golpes, era un sonido ahogado, como un quejido, casi un llanto contenido. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Apreté el volante y seguí, porque detenerme en medio de esa carretera oscura me parecía peor. Entonces, con una claridad que jamás olvidaré, escuché una voz infantil, débil, que preguntó desde la caja, ¿ya llegamos? Casi pierdo el control del tráiler. Frené bruscamente y me orillé como pude. El motor quedó encendido mientras yo temblaba sin poder moverme. Me repetía que eso no era posible, que no podía haber un niño dentro de una caja sellada y congelada. Respiré hondo y bajé otra vez. Apunté la linterna a la caja y grité que quién estaba ahí. Nadie respondió. Abrí un poco la puerta, solo lo suficiente para revisar. El interior estaba vacío, tarimas perfectamente acomodadas, ni rastro de alguien. El frío era insoportable. Cerré de golpe y me apoyé en la carrocería tratando de calmarme. Pensé en ir directo a la policía, así que subí y arranqué. Manejé como nunca, con los ojos fijos al frente, rezando para no volver a escuchar nada. Pero a los pocos kilómetros, la voz regresó, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mi asiento. Tengo frío, dijo. Sentí que se me erizaba la piel. Apagué la música, encendí la luz interior, miré el espejo. No había nadie, pero el llanto comenzó, un llanto suave, desesperado, que parecía rebotar dentro de la cabina. Yo gritaba que me dejara en paz, que no sabía qué quería, hasta que la voz volvió a hablar. No me dejaron respirar. Esas palabras me destrozaron, porque en ese instante recordé historias que había escuchado en las cachimbas, rumores de rutas usadas para tráfico de personas, de niños transportados como mercancía, de cajas cerradas que nunca llegaban a destino. Con el miedo clavado en el pecho, llamé por radio pidiendo ayuda. Nadie respondió, solo estática. El llanto siguió hasta que, de repente, cesó. Un silencio pesado llenó la cabina. Me detuve en una gasolinera al amanecer. Bajé pálido, ojeroso. Uno de los despachadores me miró y me preguntó si estaba bien. Le conté a medias lo que había pasado. Se persignó y me dijo que esa carretera tenía mala fama, que años atrás habían encontrado un tráiler abandonado en el monte, con la caja cerrada, y dentro varios niños sin vida, muertos por asfixia y frío, que nunca se supo quiénes eran, ni de dónde venían, porque nadie los reclamó. Sentí que el piso se me movía. Terminé mi entrega con el alma hecha pedazos, y al regresar a la base pedí que revisaran la unidad. No encontraron nada. Todo estaba en orden, pero yo ya no era el mismo. Semanas después, supe por un compañero que otro chofer había escuchado lo mismo en esa ruta, golpes, una voz infantil, y que después de ignorarla, había tenido un accidente grave. Desde entonces, evito cargar refrigerado por Veracruz, y cada vez que paso cerca del puerto, incluso de día, juro que el viento trae consigo un susurro lejano, como la voz de un niño que sigue viajando en la oscuridad de una caja que nunca debió cerrarse. Me llamo Tomás Aguilar y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del sur del país. Conozco bien las rutas de Guerrero, sus curvas cerradas, sus barrancas profundas, y ese silencio pesado que cae sobre el monte cuando anochece. Pero hubo una curva, una sola, que me hizo entender que hay lugares donde la tierra misma guarda lo que los hombres quisieron esconder. Aquella noche viajaba solo desde Chilpancingo rumbo a Acapulco, con un cargamento de abarrotes, un trayecto que he hecho incontables veces, aunque siempre de día, porque de noche esa carretera se vuelve traicionera, sin iluminación, con neblina baja y animales que cruzan de repente. Pero esa vez no tuve opción. Salí tarde del almacén
y decidí avanzar al menos hasta pasar la sierra. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegué a un tramo de curvas encadenadas. Reduje la velocidad y me concentré en el camino. El motor sonaba normal, la radio apagada, solo el ruido constante de las llantas sobre el asfalto. Fue entonces cuando noté algo extraño en la siguiente curva. A la luz de los faros el pavimento no se veía parejo, parecía ondulado, como si estuviera húmedo, pero no había llovido. Pensé que era un efecto de la neblina o del cansancio. Seguí avanzando con cuidado, y al entrar en la curva, sentí una vibración distinta bajo las llantas, como si el suelo cediera ligeramente. El volante tembló en mis manos, y por un instante tuve la absurda sensación de que la carretera estaba respirando. Desaceleré aún más, con el corazón acelerado, y miré fijamente el asfalto. Juro que vi cómo se levantaba y bajaba despacio, como el pecho de un animal dormido. Un movimiento sutil pero real, tan real que me erizó la piel. Quise creer que era una ilusión, así que salí de la curva y me detuve unos metros adelante. Bajé del tráiler con la linterna. El aire olía raro, una mezcla de humedad y algo más, algo metálico. Caminé de regreso hacia la curva, apunté la luz al suelo y el pavimento estaba completamente normal, duro, inmóvil. Me sentí ridículo por haberme asustado así. Regresé al camión y continué, pero no habían pasado ni 5 minutos cuando llegué a la siguiente curva. Era la misma sensación, la misma ondulación, esta vez acompañada de un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo que venía del suelo. Sentí un nudo en el estómago. Bajé la velocidad a paso de hombre, y al pasar justo por el centro de la curva, el asfalto volvió a moverse, más fuerte, como si algo empujara desde abajo. El tráiler se ladeó ligeramente, y tuve que maniobrar para no perder el control. Salí de ahí sudando frío, con la respiración agitada. Me detuve otra vez más adelante, encendí un cigarro con manos temblorosas y me quedé mirando la oscuridad del monte. En ese silencio, escuché algo que me heló la sangre, un sonido apagado, como golpes sordos bajo tierra, acompañados de un quejido lejano. Pensé en derrumbes, en animales atrapados, en cualquier explicación lógica, pero nada encajaba. Decidí seguir sin detenerme más. Quería dejar ese tramo atrás lo antes posible, pero la carretera parecía no terminar nunca. Cada curva se sentía igual. El pavimento se ondulaba, el murmullo aumentaba, y el olor se volvía más intenso, un olor a tierra removida y descomposición que me revolvió el estómago. En una de las curvas más cerradas, el movimiento fue tan evidente que el tráiler se sacudió completo. Frené de golpe, y esta vez sí me bajé, decidido a ver qué estaba pasando. Caminé hasta el borde de la carretera, alumbré hacia el talud, y vi algo que no debía estar ahí. El suelo estaba agrietado, como si hubiera sido removido recientemente. Había marcas de excavación, y entre la tierra asomaba un pedazo de tela oscura. Me acerqué con cuidado, el miedo clavado en el pecho, y al iluminar mejor distinguí lo que parecía ser una manga de ropa. Sentí que las piernas me flaqueaban. Retrocedí, respirando con dificultad, y entonces lo escuché con claridad. No venía del monte, venía de debajo de la carretera, un murmullo colectivo, varias voces superpuestas, como suspiros y lamentos apagados. Di un paso atrás y tropecé. Caí sentado sobre el asfalto y por un segundo sentí como el suelo vibraba bajo mí, como si algo quisiera salir. Me levanté como pude y corrí de vuelta al tráiler. Subí, cerré con seguro y arranqué sin mirar atrás. Manejé a toda velocidad hasta llegar a la primera caseta. Ahí me detuve, pálido, con el corazón desbocado. El empleado me preguntó si me sentía bien. Debí parecer un loco. Le conté a medias lo que había visto. Su expresión cambió. Bajó la voz y me dijo que no era el primero, que esa curva tenía fama, que hacía años habían encontrado una fosa clandestina en esa zona, decenas de cuerpos enterrados bajo la carretera, personas desaparecidas que nadie reclamó. Me dijo que cuando asfaltaron de nuevo, muchos obreros se negaron a seguir trabajando, porque decían escuchar voces y sentir cómo el suelo se movía,
como si la tierra no aceptara lo que había encima. Pasé el resto de la noche ahí, sin poder dormir. Al amanecer, continué mi camino con el alma hecha pedazos. Días después, vi en las noticias que habían cerrado ese tramo por trabajos de mantenimiento. Hablaban de hundimientos extraños en el asfalto, de grietas que aparecían sin explicación. Supe entonces que no había imaginado nada, que esa carretera se movía porque debajo había demasiadas historias sin descanso. Desde entonces evito esa ruta, incluso de día, y cuando escucho a otros traileros hablar de curvas peligrosas en Guerrero, solo guardo silencio, porque hay lugares donde el asfalto no es firme, porque está construido sobre el dolor de quienes nunca pudieron irse, y esa curva, la curva donde el asfalto se movía, sigue ahí, respirando en la oscuridad, esperando que alguien más se detenga a escuchar lo que la tierra intenta decir.